sacando provecho de nuestros problemas, o mejor, los problemas desde una perspectiva bíblica. Y estábamos viendo Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Los problemas es el título de esta enseñanza. Los problemas desde una perspectiva bíblica. Es un hecho que la lucha y los problemas ponen a prueba nuestra fe. Ellos dejan al descubierto la calidad de nuestra fe. Existen demasiados cristianos que cuando se enfrentan con las presiones y con los problemas de la vida diaria, pierden el gozo, la paz, la confianza en el Señor. Se convierten en cristianos quejumbrosos, que se irritan fácilmente y que su apariencia es sombría, como si una nube negra estuviera sobre ellos. Demasiadas veces se sienten víctimas porque creen que los problemas están siendo porque hay injusticia social, por ejemplo, o son víctimas de un sistema de gobierno, lo que veíamos hace 8 días. Cuando una persona está en problemas, se victimiza y de una vez empieza a pensar, estoy en esta situación por la sociedad en la que estoy viviendo, estoy en esta situación por las circunstancias. El que es soltero empieza a pensar, estoy en esta situación de problemas porque soy soltero. El que es casado piensa, estoy en estos problemas porque estoy casado. El punto aquí es que cuando estamos en problemas, por lo general nos victimizamos y siempre estamos buscando ¿qué? Un culpable, ¿no? La vieja tragedia de Adán. ¿Recuerdan? Cuando Dios se le aparece a Adán y le dice, ¿por qué comiste el fruto? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste, ¿no? Entonces Dios se dirige a Eva y ¿qué le dice Eva? La serpiente. Finalmente todos le echan la culpa ¿a quién? A Dios, que fue el que puso la situación. Esa es la naturaleza que nosotros tenemos. Siempre vamos buscándole quién es el problema fuera de nosotros. Así nosotros tengamos la culpa, nos vamos victimizando y vamos buscando quién es el culpable por las cosas que estoy sufriendo. Ahora bien, las personas del mundo, las personas que no conocen a Cristo, que no conocen el Evangelio, ¿cómo ven los problemas? ¿O cómo reaccionan ante ellos? Bueno, en la mayoría de los casos, las personas empiezan a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Y empiezan a renegar en contra de las circunstancias y en el mejor de los casos, o las personas que tienen algo de creencia en Dios, empiezan a renegar contra Dios mismo. Buscándole una situación, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Las personas se sienten frustradas cuando tienen problemas, porque ven lo difícil que es poder sobrellevarlos o superarlos. Durante la semana hemos tenido problemas, sí hemos tenido circunstancias difíciles. ¿Y ustedes han conocido personas que maldicen cuando tienen circunstancias difíciles? Una niña del colegio me contaba que una vez iban viajando en caravana hacia otra ciudad con unos familiares y hay doble línea amarilla, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues las personas se incumplen para cuando hay mulas, se incumplen y se meten. Y en una de esas pasó uno, después pasó y pasó el tercero y venía una mula al frente y se estrelló con la familia que estaba en el tercer carro. Y murieron varios de sus de los que estaban ahí dentro del carro. Y el que iba conduciendo, cuando se encontró frente a esta circunstancia, cuando vio que ya no podía hacer nada y que venía la mula, lo primero que hizo fue decir una grosería con todas las ganas del caso. Maldecir, maldecir, ¿no? Así somos los seres humanos, ¿no? Cuando nos enfrentamos en ciertas circunstancias difíciles y más en esta sociedad moderna, pues lo que hace la gente es maldecir, ¿no? Siempre se está maldiciendo por cada situación que se está pasando y cuando estamos en una situación difícil o cuando las personas viven en una situación difícil, buscan un culpable. Ahora, la perspectiva bíblica
de los problemas es totalmente contraria, es diferente, nos muestra una visión de los problemas totalmente espiritual y va en contraposición al mundo. Esto lo estamos haciendo un repaso del domingo anterior. ¿Qué dice el versículo 2? Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, en lugar de sentirnos víctimas de los problemas, debemos aprender a encontrar algo de valor en ellos. Esto es una paradoja. Es decir, la Biblia no está diciendo, sea positivo, experimente gozo, ánimo, si usted está en problema, pues piense positivo, busque una buena energía y siga adelante. No está tratando de animarlo, en el sentido de que el problema está en la circunstancia misma y que con el tiempo pasará. No, va más allá. ¿Qué hace las Escrituras? Dice, si están en diversos problemas o en diferentes circunstancias, experimenten algo que no experimentan los demás, pero que usted en el Señor y comprendiendo quién es Dios puede experimentar. ¿Qué es? Gozo. Extraño esto, ¿no? ¿Cómo puede uno estar en problemado y tener un gozo? Esa es la visión diferente. Es Dios mostrándonos las cosas desde un panorama espiritual. Si estás en diferentes problemas, en diferentes circunstancias, experimenta gozo. Vamos a ver un poco el contexto de la carta para entender qué es lo que estaba diciendo Santiago. Santiago está escribiendo estas palabras a un grupo de cristianos que se encontraban en medio de una persecución hace 2000 años y grandes sufrimientos. Habían huido de Jerusalén para escapar de la persecución que se había desatado por la muerte de Esteban. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 7 creo que es. Esto significaba abandonar sus hogares, ocupaciones que habían tenido por años. En esa situación, en la que ahora se encontraban, era sumamente difícil encontrar trabajo, empleo y un lugar donde vivir. Estaban siendo perseguidos por la causa del Señor. Para poder sobrevivir, muchos se veían forzados a aceptar los trabajos menos pagados, convirtiéndose en casi como esclavos, viviendo una pobreza extrema. Tal era el precio que tenían que pagar por convertirse en seguidores de Cristo. Y a estos que están sufriendo tan duro, ¿qué les dice Santiago? Versículo 2. Hermanos, mis amados hermanos, ustedes con los que compartimos la misma fe, pensamos diferente, actuamos diferente y como actuamos diferente, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Sufrimiento, muerte, persecución. ¿Y cómo deben de responder a esto? ¿Cómo deben responder en medio del dolor? Con gozo. Santiago les dice en su carta que deben de responder en esta situación de una manera diferente. Ellos deben encontrar un valor en las situaciones, deben comprender que Dios tiene el control de las cosas. Ahora, habíamos hablado hace 8 días, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a los problemas? Versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tocar el sentido acá. ¿Por qué hay problemas? Habíamos dicho que la mayoría de los problemas se puede evitar, pero en muchos de ellos, en la gran mayoría de los problemas que tenemos, es porque nosotros mismos caemos en ellos. Ejemplo, si malgastamos nuestro dinero, nos enfrentamos con problemas económicos. Caemos en problemas, nos damos cuenta que nosotros fuimos los responsables de esa difícil situación. Muchos de los problemas que nos enfrentamos diariamente caen dentro de esta categoría. Es decir, nosotros mismos nos metemos en ellos. Hay personas, por ejemplo, que tienen una boca o una lengua muy larga y siempre están maltratando a otros o siempre están siendo agresivos y por esa circunstancia se meten en problemas, ¿no? Hay otros que no saben qué hacer con la plata, tienen plata en el bolsillo y ya están esperando en gastarla. Yo tenía un buen amigo
que tenía esta condición. Él no fumaba, él no tomaba, él no era mujeriego, pero comía muchísimo. Y cada que cogía plata en el del salario cuando trabajábamos, de una vez iba a restaurantes, de una vez comía muchísimo, comía muchísimo. A mí me impresionaba él porque podía comerse hasta 2 hamburguesas. Y yo le decía, oiga hermano, ¿y usted no piensa en el futuro la cuestión de su economía? Decía, no, no, aquí me alcanza para los buses de la semana. Siempre estaba pensando en gastar, ¿no? Y él vivía solo y cuando se aproximaba a su arriendo, entonces pedía prestado. Yo le decía, si usted comiera menos y fuera más equilibrado, le aseguro que podría pagar muy bien su arriendo. Y cuando estaba metido en los problemas de arriendo, entonces se cogía la cabeza y ahora qué hacemos, y le entraba en depresión y estaba en angustia, y a quién le pregunto, y pedía consejería en un lado y pedía consejería al otro, cuando la realidad del problema en quién estaba, en él mismo. ¿Cuál era su problema? Que no podía manejar su economía. Muchas personas se meten en este tipo de problemas porque no saben controlar sus impulsos, sus emociones y no son equilibrados en su forma de vida. Al no ser equilibrados, pues viven de problema en problema. Entonces, este es un tipo de problema, los que pueden evitarse. Lo peor de todo es que las personas caen en los problemas y aunque caen en los problemas por las cosas que han hecho mal, todavía son tan capaces de levantar sus ojos y su voz a Dios y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Bueno, porque usted lo ganó, porque usted está portando mal, porque usted no sabe equilibrarse, porque usted no sabe manejar su plata, porque no sabe manejar su hogar, porque no sabe manejar su familia. Otro tipo de problemas, y estos sí son los problemas inesperados. Son los problemas en los cuales, como en el caso del buen samaritano, que iba por el camino y lo atracaron. Los problemas que simplemente aparecen. No es que usted haya hecho nada malo, no es que usted esté en un pecado oculto, no significa que simplemente llegan. Recuerdo alguna vez, les conté el caso, que iba para la universidad, tenía tenía que presentar un examen muy importante, me arreglé, eh, cogí el transporte, estaba en el tiempo justo, había estudiado lo suficiente, todo estaba bien. Y llegó un señor con una bebé y se sentó al pie mío. Y la bebé se mareó y encima mío, ¿no? Entonces me tocó bajarme, regresar. Tuve problemas con la materia por no haber sacado esa nota. ¿Cuál era el problema? Yo solo quería ir a la universidad. No había hecho nada. Yo no miré mal a la niña, ¿no? No la codié, no le hice nada, ¿no? Ella simplemente me vio encima mío. Así son los problemas. ¿Sí han experimentado este tipo de problemas? Simplemente vienen y ya. Y salen. Son problemas inesperados. Y estos problemas usualmente nos golpean en donde menos lo esperábamos. Es más, hay problemas que ni siquiera teníamos la más mínima idea que podrían venir de ahí. Y no podíamos haber hecho nada para evitarlos. Son problemas inesperados. Es interesante notar que Santiago no escribió, si se hallaran en diversas pruebas, en el versículo 2. ¿Qué es lo que escribe en el versículo 2? Cuando os halléis en diversas pruebas. La respuesta a esto es porque vivimos en un mundo en el cual la posibilidad de tener problemas siempre se encuentra presente. Siempre vamos a tener circunstancias difíciles, siempre vamos a tener problemáticas. No nos vamos a escapar de eso. Yo sé que a veces uno ve unas iglesias donde hay buena música y buen ambiente con un gran letrero que dice, pare de sufrir. Yo quisiera que fuera verdad eso, ¿no? Pero las escrituras dicen que sí vamos a sufrir. Y lo que hace la diferencia en el cristiano es que en medio del sufrimiento, ¿qué? Vamos a experimentar un gozo especial. ¿Y saben por qué? Porque es el gozo que solamente Dios da a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Cómo nos gustaría, no? Y yo creo que en muchos casos por eso es que las personas van buscando, si usted prende el televisor, hay canales que van ofreciendo,
Tú vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener felicidad. Y la gente se entusiasma y va, ¿no? Aún aquellos que son andan con sombrero y con pinta de llaneros y le dicen, aquí le solucionamos el problema, aquí le volvemos su hijo amado, su esposo que se fue, su hijo. Si tenía problemas económicos, aquí se los solucionamos. Todo es por cuestión de un entierro. Y la gente recurre, ¿no? Estaba contándoles el caso de un programa de televisión que está un psicólogo, un cura y una, ¿cómo se les dice? Una chamán, una mujer que hacía todo esto de brujería. Y pusieron a una señora al frente y ella contaba sus problemas. Mire, es que a mí me ha ido muy mal, la vida es muy difícil, tengo esto, tengo esto. Entonces le dijeron al cura, bueno, ¿usted cómo le ayudaría a ella? Y el cura dijo, no, pues por medio de la fe, yo creo que ella puede tener una esperanza, una tranquilidad. Dijeron al psicólogo, no, mire, ella tiene que aceptar la cuestión de la resignación, tiene que aceptar su problemática. Y le dijeron a la bruja, bueno, ¿y usted qué haría? No, yo le soluciono el problema ya. Lucio, aquí tengo todo ya. Tengo aquí los riegos y todo. Solo es que ella me diga y ya empezamos. Y cuando terminaron, la mujer le pregunta, bueno, ¿cuál de los tres usted escogería para que le ayudaran? ¿Y a quién escogió? A la bruja, ¿no? Y ella de una vez sacó sus velas y aquí le arreglo el asunto ahí, delante de cámaras. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando una solución mediática, rápida, que de algún momento nos saque de nuestras frustraciones, nos trate de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, quedemos de una vez sanados. Pero no es fácil esto. Hay una promesa de Dios. ¿Qué dice el Señor cuando en Juan 16:33? Hay una promesa del Señor. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16:33. ¿Ya? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz en Él. ¿Por qué? No nos quita el sufrimiento ni nos dice que no vamos a tenerlo. Eso que se escucha diariamente, desde muchas formas y de muchas fuentes, diciendo que podemos parar de sufrir y que vamos a tener una felicidad constante y permanente mientras que estemos aquí en la tierra, no es verdadero. Vamos a seguir sufriendo. Lo que nos hace ser diferentes es la paz que experimentamos por lo que es Cristo y su obra. En el mundo, dice Juan 16:33, en el mundo tendréis que aflicción. Tremendo, ¿no? Antes viene gente a la iglesia. En el mundo tendréis aflicción. Desanimante eso, ¿no? Entonces yo porque estoy en una iglesia cristiana si voy a tener aflicción también. En el mundo tenéis aflicción. Aquí viene la promesa esperanzadora de la aflicción que tenemos, que está de acuerdo a lo que dice Santiago, que está de acuerdo a lo que dice Pedro, que vamos a estudiar en el sermón, que está de acuerdo a lo que dice Pablo, está de acuerdo a toda la revelación escritural. Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. En este mundo caído siempre hablan problemas. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos se encuentra bajo la maldición del pecado. Debido a que los creyentes somos hijos de Dios, nos encontramos también bajo las circunstancias que se presentan. La pregunta entonces no es por qué, sino cuál es el propósito de todos nuestros problemas. ¿Cuál es el propósito de ellos? Es obtener el mejor provecho de ellos. Para poder beneficiarnos de nuestros problemas, debemos entender primero el motivo por el cual Dios los ha permitido. Los problemas se notan entonces que no son malos según las escrituras. Qué extraño esto, ¿no? Sino que son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque confiamos en que los problemas tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que podamos sacar en ellos un provecho
¿Para qué? Para mejorar, para parecernos más a Cristo, para que su obra en nosotros nos madure y nos perfeccione. El propósito primordial de Dios es hacernos más como Jesucristo, para que nuestra vida sea un poderoso testimonio hacia los otros. Dios nos permite pasar por los problemas que necesitamos para poder cumplir su propósito, es decir, manifestar su gloria y convencer a otros de su realidad. Los problemas nos hacen madurar, nos hacen fortalecernos, nos hacen más sabios, claro. Si usted encuentra propósitos en ellos, de acuerdo a lo que Dios dice. Si usted no encuentra propósito, como habíamos hablado, es como el hombre insensato. ¿Cómo es un hombre insensato? El que se golpea, ese es el significado que da en el griego. El que se golpea constantemente con las paredes. Si usted malgasta su plata y le dice, y está en problemas por malgastar su plata y usted dice, oiga, sí, mire, yo he malgastado mi plata, ya no más lo voy a hacer, entonces maduró, creció y sigue adelante. Pero si usted malgasta su plata y en el momento se siente presionado por la situación, pero hay alguna circunstancia donde el problema se le solucionó y vuelve a tener plata y vuelve a malgastarla y vuelve a tener plata y vuelve a malgastarla, entonces ¿qué pasa? Que usted es que, según las escrituras, insensato, es decir, como el hombre que se da contra las paredes intentando destruir la pared. ¿Qué se destruye, la pared o la cabeza? La cabeza. Ese es el hombre insensato. Nosotros podemos sacar mejor provecho de los problemas a medida que vamos entendiendo que los problemas son buenos si obtenemos provecho de ellos. Pero si no obtenemos provecho de ellos, sino que hacemos lo que a nosotros nos parece y seguimos con los mismos problemas, entonces no hay mejoría. En algunos casos, en mi vida pastoral, pues que empecé muy joven y tenía siempre que aconsejar personas. Entonces yo les animaba y les decía, mire, esto es muy obvio, tienes que mejorar, no necesitas más allá, sino tienes que mejorar en esta y en esta área de tal manera. Y pasaban 15 días y venían las personas con los mismos problemas y las mismas circunstancias. Después pasaba un mes, 2 meses y yo trataba de decirles y decirles lo mismo hasta que llegó el momento en que ya les decía, no tengo más que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no han aplicado nada de lo que se les ha dicho. ¿Qué sentido tiene? Y hoy día, ya cuando viene una persona con ciertas problemáticas que ya les he dicho muchas veces, por lo general les digo, hermano, trate de poner en práctica lo que ya sabe. Cuando ponga en práctica lo que ya sabe, entonces, ahí sí, podemos pasar a un siguiente plano. Yo recuerdo hasta una persona que me decía, pero yo necesito hablar con usted, si quiere le pago. Le decía, no, pues, bueno, de pronto por el pago le repito lo mismo que lo que le he repetido en charlas y charlas, pero la verdad yo le decía, mire, ponga en práctica los principios que ya hemos hablado. Si los pone en práctica es más fácil pasar al siguiente. Si no, no. Porque siempre uno queda estancado ahí en las mismas circunstancias. Lo que pasa es que muchas personas desean, de alguna forma mágica, como hemos estado hablando, de que el problema sea resuelto, ¿no? Alguien viene y le dice, es que mi esposo es así, 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 así. Bueno, muy bien, tremendo como es su esposo, pero vamos a pensar en usted. ¿Cómo es usted? ¿Y cómo así? No, no, yo vengo a hablarles de mi esposo, sí, pero pues su esposo no está aquí, aprovechemos y hablamos de usted. Es que el centro de mi sufrimiento es mi esposo, sí, pero ¿por qué no? ¿No será que usted también hace cosas negativas? ¿Tiene malos comportamientos? Bueno, sí, algo de eso. Quisieran que les solucionara el problema diciéndole uno, ¿sabe qué? Haga lo siguiente, coja la Biblia y todas las mañanas cuando esté su esposo, cójalo en la cabeza y póngale la Biblia en la cabeza. Hágalo durante 8 días y ya. Algo así, y no existe eso. Tiene que mirar usted, cambiar. Le digo a las personas, cambie usted. Y si la gracia de Dios permite que su esposo cambie, qué bueno. Pero si no, haga el primer esfuerzo usted. Identifíquese con su problemática. Pero reconozca que el problema que está viviendo tiene un propósito. Y es darnos cuenta que es lo que está pasando con nuestras vidas. Miren lo importante que son nuestros problemas. Nos benefician. Son el amigo, como siempre decimos, ¿no? Que nadie quiere, pero amigo es amigo. Versículo 3.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de tolerar algo sin alterarse, sin enojarse, sin deprimirse. Enfrentar las cosas con valor y confianza, eso es paciencia. La paciencia es el resultado de confiar en Dios durante los tiempos difíciles. Es decir, cuando nos llegan los problemas podemos responder a ellos de diferentes maneras. ¿Cómo? Podemos sentir temor y miedo de enfrentarlos. Podemos sentir que nos destrozan, que nos destruyen la vida. O podemos descansar en el hecho de que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y confiar en su bondad, sabiduría y poder. Si confiamos en eso, entonces estamos ejercitando paciencia. Paciencia. Si no descansamos en eso, pues siempre nos vamos a sentir temerosos. Cuando viene un problema, nos sentimos con miedo, nos sentimos con temor, nos sentimos destrozados. ¿Esto trae algún tipo de solución al problema en sí? ¿Verdad que no? Hay personas que se están angustiando de que los van a echar del trabajo. Eso es de las cosas más comunes que yo he visto, ¿no? ¿Le han dicho algo? No, no, pero es que ya echaron a uno. ¿Y cuántos son? Somos 100, pero ya echaron a uno. ¿Usted tiene alguna mala calificación? No, 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 no tengo mala calificación, entonces no. Pero es que si me echan, ¿cómo pago las cuotas? ¿Cómo me alimento? Sí, pero ya es fijo. No, no, no. Y pasan los años y siguen con la misma preocupación y siguen en el mismo trabajo, ¿no? Se preocupan de lo inesperado, de lo posible, sin saber qué pase, ¿no? Y hasta de pensionan de ahí y después se preocupan porque de pronto se acaba el seguro y les quita la... Siempre uno va a encontrar una circunstancia por qué preocuparse. ¿Se han conocido tipo de personas así? Que se preocupa por lo que no pasa. ¿Mm? Y viven como atormentados, tristes, amargados, estresados. Están saliendo con su familia a divertirse y están pensando en cosas y todavía ahí pensando en cosas que lo más seguro es que no pueden pasar. Pero cuando lo tomamos viendo el proyecto y la obra de Dios, entonces vamos siendo ejercitados en la paciencia. La paciencia entonces es un poderoso testigo de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios puede permitir que experimentemos ciertas pruebas y problemas para demostrarle a alguien más que Él es real. El ejemplo de Job, ¿recuerdan? La paciencia en nuestra vida durante los tiempos difíciles puede ser algo que Dios use para persuadir a un mundo incrédulo de su necesidad de Él. Nos beneficiamos de nuestros problemas cuando permitimos que cumplan con los propósitos de Dios. Nunca me cansaré de citar a William Carey, el primer evangelista o el primer misionero que fue a la India, que su hijo murió, su hijo pequeño murió, su esposa empezó con ataques y una enfermedad como de locura. Y él llevaba 4 años y predicaba, pero no convertía a nadie. Y finalmente tuvo que aprender el propio idioma en la India y montó orfanatos, hospitales, colegios. Se volvió muy famoso por su obra misionera. Y que fue un testimonio para que las personas empezaran a acercar a él, no tanto sus palabras, sino cómo enfrentaba estas circunstancias de dolor y de tristeza y de angustia, con paciencia, reconociendo que Dios lo estaba ejercitando y eso fue un testimonio para los otros. Si ve una persona que sufre y esa persona está renegando y está maldiciendo, ¿eso es un testimonio para otros? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted va a una iglesia cristiana? Sí, pero pues eso no tiene ningún sentido, no me está diciendo nada, ¿no? Así yo reaccionaría y sin ir. Pero cuando vemos a alguien que en medio del dolor tiene unas características espirituales, ejercitado en la paciencia de Dios, es un gran testimonio y uno dice, realmente eso es verdad. Estos criterios que usted está diciendo son de acuerdo a las verdades escriturales. Yo quiero eso porque yo también sufro y quiero experimentar esa paz en medio del dolor. Miren, hermanos, en nada nos podemos identificar
con Cristo en relación a sus milagros. Nosotros nunca haremos los milagros que hizo el Señor. No nos podemos identificar con Cristo en relación a su forma de predicar. Nosotros nunca podremos hacerlo como Él. Pero ¿saben en qué sí nos identificamos con Cristo? ¿Saben en qué sí? En el sufrimiento. Porque Él sufrió. Nosotros también sufrimos. Ahí sí nos identificamos con Él. Y en ese sufrimiento también debemos identificarse con su paciencia. Y eso es lo que hace el dolor y el sufrimiento. El versículo 4 nos recuerda que Él no permite los problemas para negarnos ciertas cosas, sino para asegurarnos que no carecemos de nada de su gracia, que su gracia no pueda proveer. A través de los problemas Dios crea necesidades que son diseñadas para que podamos recibir de Él las cosas que nos faltan. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Y qué más? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ven la problemática, cómo va transformando la vida de un hombre? Entre más recibimos de Dios, más reconocemos que Él provee y proveerá para nuestras necesidades. Con el tiempo llegamos a ser perfectos. ¿Qué significa la palabra perfección? Entendemos que lo que significa no es en el sentido de perfecto como Dios, sino en el sentido maduros. Una persona que ha sufrido y reconoce los problemas con propósito de Dios, identifica y va creciendo, entonces llega a convertirse en un cristiano maduro. Si sufre y sale y sufre y trata de evitar el sufrimiento, nuestra cultura hedonista está constantemente tratando de que no suframos, ¿no? Todos los medios de comunicación, todas las cosas es no sufra, esté tranquilo, tenga paz, diviértase, ¿no? Entonces cada día se inventan más cosas para que salgamos a divertirnos. Los fines de semana hay cine, hay centros comerciales, paseos, tratando, usted prende el televisor y casi usted no se está mirando y mirando muy cosas y están diciendo tranquilo, aquí estamos nosotros para que usted no tenga experimente sufrimiento. Pero cuando ya todo se apaga, volvemos a la realidad. El sufrimiento siempre va a estar ahí, en algunos casos. Entonces, cuando sufrimos y sabemos que tiene el sufrimiento un propósito, entonces ahí podemos experimentar gozo. Y al experimentar gozo, en medio del dolor, ¿qué va a pasar con nuestra vida cristiana? Vamos a madurar. ¿Cómo se ve un cristiano? ¿En la iglesia? No. Un cristiano se ve es en su vida familiar y en su casa. ¿Cómo reacciona? En la iglesia todos nos vemos bien, todos nos vemos muy espirituales y levantamos las manos o oramos y nos vemos muy bien, muy espirituales. Y hablamos con mucha piedad hacia el otro, sí, hermano, y tal, y lo otro. Pero ¿dónde realmente vemos el cristianismo? Si yo le pregunto a su esposo o a su esposa, ¿cómo es su esposo? No, el hombre vive de mal genio por todo. Bueno, ahí ya no hay cristianismo. Si en el trabajo preguntamos, ¿y cómo es el hermano, cómo es la hermana? No, tremendo, mal geniado, se explota por todo. Entonces, ¿qué pasó con todo ese cristianismo? Pues no sirve, no tiene testimonio, no es franco, no es real, tiene que mostrarse de alguna forma. ¿Y cómo se muestra la madurez cristiana? En medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor, en medio de la angustia. Ahí es donde se muestra la realidad del cristiano. Cuando está en problemas, ¿cómo reacciona ante los problemas? Entonces viene la pregunta para ustedes. ¿Cómo reacciona uno o cómo reacciona cada uno de ustedes para que se autonalice frente a las circunstancias de su trabajo o de su casa? ¿Cómo reaccionan? ¿Con la paciencia, de la prudencia, de la madurez por medio del sufrimiento? ¿O cómo reaccionaría el inconverso? Si reacciona como reaccionaría el inconverso, tiene que reflexionar a sí mismo, identificar qué es lo que está pasando en su vida. ¿Cómo reaccionaría entonces? ¿Cómo vive usted la vida? La palabra tenga es muy importante aquí en el versículo 4.
y quiere decir permitir, someterse. Cuando vienen los problemas debemos dar lugar a la obra perfecta de Dios, porque Dios nos quiere llevar algo en nuestras vidas. Pero cuando nos quejamos y renegamos, haciendo todo lo posible por escapar de nuestros problemas, impedimos la perfecta obra de Dios y permanecemos espiritualmente inadecuados. En algunos momentos, queridos hermanos, hay que dejar que las personas experimenten el dolor y la angustia por los problemas que están viviendo para que puedan madurar y crecer. Miren un niño. Los niños más débiles, más frágiles en su temperamento, son aquellos niños en los cuales los padres quieren salvaguardarlos y les solucionan los problemas que están viviendo. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, en mi labor como docente en el colegio. Cuando un joven se porta mal, cuando un joven va sacando malas notas, vienen de una vez los salvadores de ellos. ¿Quiénes son? Los padres. No, mire, mi hijo está mal es por esto, mi hijo mal está mal es por lo otro. ¿De quién es la culpa? No, la culpa es mía, no es de mi hijo, pobrecito. Ta, 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 ta. Siempre están buscando salvaguardarlos de alguna manera. Y después de que son salvaguardados, ¿será que este joven puede crecer? ¿O puede madurar? ¿O puede tener una idea clara de lo que son los problemas? No. Sigue en su misma actitud, en su mismo comportamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque sabe que alguien lo va a liberar de ellos. Recuerdo el caso particular de una niña que sacó una mala nota conmigo y vino el papá. Me dijo, pero él, ¿por qué? ¿Ella por qué sacó 2? Y yo, porque mira que están los exámenes y están los trabajos. Se merecía un 2. No puede ser, no, mira, hay que hacer algo, traerle trabajos, esto, buscando excusas al papá, y hasta que lo escuché. Y cuando terminé de hablar le dije, oye, perdone mamá y perdone papá, pero ¿cuál es el problema de que saque 2? ¿Cuál es el problema de eso? No, pues es que es mi niña, sí, yo sé que es su niña, pero ¿cuál es el problema de que saque 2? Sacar una mala nota en la trayectoria de la vida va a ser insignificante, pero usted está definiendo algo ahora mismo. Dijo que su madurez. Si hacemos cosas para que la niña pueda sacar una mejor nota y pasar la materia, usted está haciéndole un daño. Si usted permite que ella sufra las consecuencias por sacar las malas notas, le aseguro que usted estará formando su vida. Puede que no pueda presentarles el boletín orgullosamente a sus amigos del barrio o a los de la iglesia y decirle que su hija es la de mejor nivel, pero sí va a formar el carácter de su hija. Los padres prefieren a veces no formar el carácter de sus hijos, porque quieren guardarlos de todo y los hacen inmaduros. Y por eso es que vemos jóvenes de 30 años todavía comportándose como 15 años, 16 años, 17 años, ¿no? Todavía viviendo en la casa, esperando a ver qué les dan. 35 años y todavía esperando ahí que, todavía dependiendo de la familia, mirando a ver cómo les dan les suplen las necesidades. Inmaduros, hombres ya adultos, ya grandes, con una mente inmadura. ¿Por qué? Porque sus padres les evitaron el sufrimiento. ¿Sí ve que el sufrimiento no es malo? Es bueno que sufran a veces. ¿Por qué? Porque Dios dice que trae paciencia, trae madurez, perfección. Mire, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Eso es ubicación. El sufrimiento madura a la persona, la hace más sabia, más responsable, más entendida, porque puede entender la sabiduría de Dios durante los tiempos difíciles. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. En este contexto, sabiduría es saber qué hacer para que el propósito de Dios sea realizado. Cuando nos enfrentamos a los problemas y no sabemos qué hacer, ¿qué necesitamos entonces? Pedirle a Dios sabiduría. Debemos pedirle a Dios sabiduría en medio de nuestras dificultades y tenemos que pedirla con fe. Versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Dios tiene la respuesta y Él nos dará la sabiduría que necesitamos durante los tiempos difíciles. Debemos descansar en el poder de nuestro Salvador. No debemos llevarnos por la inseguridad, por la depresión. Este tipo de persona, dice Santiago, no debe esperar recibir nada de parte del Señor. ¿Cuál tipo de persona? El que es inconstante. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. ¿Qué significa de doble ánimo? Que va para donde el viento lo lleve. Hoy día dice una cosa, después dice otra, después dice otra, y va así. Y no tiene claridad en su mente. Esa persona inconstante, cuando vienen los problemas, reacciona con esa inconstancia. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Pero la persona madura reflexiona, sabe, es prudente y le pide a Dios sabiduría y puede enfrentar los problemas con la sabiduría que solo puede dar Dios. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí la escuela dominical y vamos a orar al Señor.